Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí para otro programa de Conversaciones de alto vuelo. En las últimas semanas hemos escuchado reiteradamente hablar de los números de Aerolíneas Argentinas y hay algunas reflexiones que venimos haciendo. Sería interesante ser prudentes y por otro lado por ahí tener un cierto agradecimiento, no sé si la palabra es agradecimiento, un cierto optimismo diría, sobre lo que parecía muy difícil de lograr, ¿no? Desde mi punto de vista y conversando con distintos analistas, gente que maneja realmente los números con mucha prolijidad y son muy puntillosos, me vienen advirtiendo que el dólar MEP, que las diferencias, los cambios, como economista lo entiendo perfectamente, y además también veo las promociones. Creo que pronto van a sacar ofertas para el año 2050 porque vienen haciendo un flujo de caja interesantes, pero todo esto en algún momento va a tener que quedar prolijamente plasmado en un balance. Y vamos a tener que ver también cuáles son las deudas, sobre todo lo que se le está debiendo a EANA, YPF, el concesionario de aeropuertos, si es que se le está debiendo y cuánto es lo que se le está debiendo y cómo quedan los números finales. Pero también hay una realidad que es que la empresa está más ordenada de lo que estuvo antes. Yo creo que la restricción al robo es una de las razones por las que se deben haber bajado erogaciones en la compañía y a muchos otros abusos, aunque todavía los privilegios son los que sobran respecto de la comparación con otras líneas aéreas. Así que en el elogio para el gobierno, al menos de mi parte, o como lo veo desde este ángulo, es que la imprescindible, dado como venía la historia, la imprescindible existencia de aerolíneas por el mantenimiento de las conexiones, que era irreemplazable y durante mucho tiempo todavía creo que durante algún tiempo va a ser irreemplazable para que el país esté bien conectado, aunque no soy un experto en este tema. Veo también el crecimiento sostenido de empresas privadas que van van cubriendo el mapa de alguna manera y creciendo en el transporte de pasajeros, teniendo un share de mercado más interesante. Así que ni para aplaudir ni para rasgarse las vestiduras, digamos que hay una cierta gestión que no se le atribuiría al presidente de Aerolíneas, sino más bien a cómo el gobierno concibe las cosas y cuáles son los límites que tal vez se estén poniendo, pero yo sería muy prudente como para salir a descorchar champán, y yo lo que sé es que la idea de la privatización y de llevarla a un equilibrio que permita que alguien pueda tener interés en comprar la compañía. Creo que hay dos interesados, y bueno, y los sindicatos que están como mínimo con su boca callada. Así que bueno, hoy nos vamos a dedicar al transporte aéreo. No hoy. La idea es hacer una serie de programas no continuados, pero digamos con una frecuencia determinada, para aprovechar los conocimientos que tiene
Pablo Potense, que ha escrito importantes obras sobre la historia del transporte aéreo. Él es un experto en transporte, pero mucho más focalizado en el transporte aéreo, si no me equivoco, Pablo. Gracias por venir. Así que bastante te dejo el programa en las manos para que nos cuentes cómo fueron estos orígenes de la aviación, del transporte en nuestro país. Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Me dejaste el programa en mis manos. Pero te voy a interrumpir acá porque me olvidé que tenemos que agradecidamente decirle a un anunciante que nos comente esto. Gracias Pacific por apoyarnos. Ahora sí, Pablo, contanos hacia dónde vamos a ir, por lo menos en este capítulo de la serie de programas. Bueno, vamos a hablar de cosas que ocurrieron hace más de 100 años. ¿Cuándo? Es fácil saber cuándo empezó el transporte aéreo en la Argentina. El 9 de diciembre de 1919. Y porque ese día un avión que había hecho una promoción del vuelo que iba a hacer, hizo un vuelo con horario, llevando pasajeros, cobrándole boleto a los pasajeros y con intención de mantener el servicio en el tiempo. Así que esa fecha es bastante significativa y creo que no admite mucha discusión. El cómo es más complicado. Y estamos hablando de algo que vino de afuera del país. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, como ocurre con absolutamente todas las guerras desde que el mundo es mundo, aparecieron dos problemas para los países beligerantes. ¿Qué hacer con el personal desmovilizado y qué hacer con los excedentes industriales? Con la Primera Guerra Mundial, por primera vez en la historia de la humanidad, esas cosas que había que ubicar incluían aviones, pilotos, mecánicos y una serie de cosas vinculadas con la aviación que antes no habían existido. A cambio de eso, la aviación les dio como argumento a ellos, a los que tenían que hacerse cargo de esto, que la aviación era un arma, porque hasta ese momento no se sabía qué era. Para algunos era una cuestión científica, para otros era una cuestión deportiva, para otros no se sabía bien qué era. O sea, los aviones de aquella época, anteriores a la guerra, eran armazones de madera y tela muy frágiles, que no podían volar mucho más de un par de horas sin caer en manos de un mecánico. Y para los militares de esa época, que era la época de los grandes acorazados, los blindados, eso no era un arma, eso era un juguete. Pero llegó la guerra y la aviación se hizo valer. Entonces, los países beligerantes organizaron diversos tipos de misiones que vinieron a países que pensaban que podían llegar a comprar su aviación. Acá te hago una pequeña interrupción. En lo militar, el globo se había usado como lugar de observación elevada. Sí, aunque la primera aplicación clara de un globo en un uso militar fue durante la guerra franco-prusiana, 1800, no me acuerdo cuánto, cuando ocurre el sitio de París. Creo. Acá en la guerra del Paraguay, sí. Pero en el sitio de París, París quedó sitiada, entonces descubrieron que sacando globos podían mandar correspondencia a fuera del lugar. Y para volver utilizaron otro medio aéreo que hoy prácticamente no existe, que son las palomas mensajeras. Claro. Pero como la carga útil de una paloma mensajera es muy pequeña, inventaron el microfilm, que también es una creación de ese momento y para ese uso. O sea, las palomas llevaban microfilms en vez de los mensajes de papel. Ahora, vos me decís, nos pusiste en un contexto, ¿y por qué miraron la Argentina?
porque era un país que parecía bueno para esto. Para empezar, se estaba organizando políticamente con la llegada de Irigoyen, que fue el primer presidente elegido por voto popular realmente, y estaba creciendo una clase media urbana que antes no existía, que hacía pensar en nuevas capacidades del país. Aparte era un país opulento, que en ese momento estaba mostrando esa opulencia, con edificios impresionantes, como el Congreso, que es de 1906, que está hermoso ahora con la iluminación y lo han limpiado bastante. Sí, siempre fue un lindo edificio, digamos Sí, la verdad, muy bien encuadrado en la Avenida de Mayo, que fue otra creación de la época, edificios para obras públicas, por ejemplo, estaciones ferroviarias, edificios de obras sanitarias, y ferrocarriles, bueno, ferrocarriles ya lo dije, expresiones culturales como el Teatro Colón, que es de 1908, rascacielos de más de 100 metros de altura, como este Tower Building, que alguna vez fue la sede central de Aerolíneas Argentinas después de 1950. Eso está ubicado en... Alsina y Paseo Colón. Claro, cerca de donde yo tenía. El edificio de los ferrocarriles ingleses administrativamente. Qué lindo edificio, ¿no? Sí. Puertos importantes para el modelo agroexportador del país. Y pocas industrias, aunque las vinculadas con los alimentos eran importantes. Este es un frigorífico en Avellaneda. Ese es, ¿te acordás? La Blanca. Es la Blanca, porque estaba la negra. Sí, la negra. Me llamó la atención porque vos cuando me mandaste ahí algún mensajito, la Blanca, que yo no conocía, por supuesto, me llamó la atención. Sí, la Blanca y la negra competían. Ajá. Después vinieron los... Hoy sería la Blanca y la no Blanca. Exacto. Bueno. Los europeos vieron todo esto y dijeron, vamos, estos compran seguro. Pero hubo una pregunta que no se hicieron. Y esta pregunta es, ¿cómo viajaban los argentinos y si estaban conformes con esa manera de viajar? En Europa era fácil porque con la guerra prácticamente la estructura de transporte se había destruido. Entonces el avión fue bien recibido desde el primer momento porque venía a suplir una necesidad. Y fue apoyado por eso por los gobiernos. Pero acá en la Argentina, desde 1857, se había empezado a atender vías férreas, y esas vías férreas prácticamente cubrían todo el país. Este mapa es un poquito posterior, de 1935 más o menos, incluye el ramal a Bariloche, que no existía en la época que estamos hablando, y algunos ramales en el noroeste que tampoco existían. Es muy impresionante. Es impresionante. Ahora, a cambio de esto, te digo que en ese momento no había 1 centímetro de rutas pavimentadas en todo el país. O sea, el país estaba acostumbrado a viajar en carreta y diligencia, que funcionaban. Se llegó a ver empresas muy grandes, como las mensajerías argentinas, que eran de Urquiza y Timoteo Gordillo. Urquiza, el presidente de la Nación, hacía muchísimos negocios y en el transporte estuvo bastante metido. Y además teníamos un litoral fluvial interesante donde operaban muchas empresas navieras, la mayoría inglesas, aunque con fachada argentina. Bueno, los argentinos estaban conformes con esto y les venían con un aparatito con las limitaciones que te comenté, que no podía volar mucho más de 2 horas sin tener que ir al mecánico. Con un alcance bastante limitado. Podrían llegar, con suerte, a Mar del Plata, digamos, 400 kilómetros. Si bien había aparatos más grandes, los que estaban en la discusión eran chiquitos. Y costos muy importantes. O sea, no era un sistema barato, era un medio de transporte para ricachones. Entonces, mucho no interesó aquí la posibilidad de hacer cosas con la aviación. Aunque la aviación argentina existía, y existía en 2 vertientes, la civil y la militar. La civil... Ubicados ahí, año más o menos. Te estoy hablando de... el Aeroclub Argentino nace en 1908 y la aviación militar nace en 1912, 1913. Como hija de él.
No me animaría a decir que como hija. Creo que fue como negocio del Aeroclub Argentino. Ajá. El Aeroclub Argentino siempre fue una institución mendicante. En sus últimos años quedó en evidencia. De gran pobreza. Formada por gente, o sea, cuando se funda el Aeroclub Argentino, había un solo piloto de globo en todos los que firman el acta fundacional, que era Aarón de Anchorena, que dejó de volar casi enseguida, y era gente que quería hacer aviación. Y se encontró con la primera gran sorpresa de la aviación para cualquiera: es carísima. Claro. Entonces crearon un club, que los clubes son eso, o sea, gente que quiere hacer algo, no le alcanzan sus medios, y tratan de juntarse para lograr algo. En este caso, ese algo era conseguir que alguien les diera plata. Y ese alguien solo podía ser el Estado. Entonces, la creación de la aviación militar hay que mirarla desde este punto de vista, a mi Muy juicio. interesante. El otro club, o sea, y también hay que compararlo con los otros clubes de la época. En ese momento, en 1904 creo que fue, se funda el Automóvil Club Argentino, con los mismos objetivos, salvando algunas distancias. El Motoclub Argentino, dato interesante, Jorge Newbery fue socio fundador de los tres, pero que se orientan de otro modo porque miran más hacia la industria. El Automóvil Club Argentino miró hacia la industria automotriz y logró ese apoyo de ese lado. Después pasaron millones de cosas, pero tenés que verlo ahí. El Aeroclub Argentino no puede mirar nada más que al Estado. Y la aviación militar, sí, se forma, pero no es una decisión del Estado, es una decisión de un club que organiza una colecta pública para financiarla porque el Estado no le daba plata. O sea, Y lo bien que hacía. Pero bueno. Bueno, probablemente sí. Pero de todos modos, desde un punto de vista estratégico, en ese momento, o un poco después de la guerra, todos los países se dieron cuenta que algo de aviación militar tenían que tener. Era la lógica del momento. Sí. Ahora se emperraron en una pelea entre el Aeroclub y la aviación de ejército sobre quién tenía que ser la autoridad de la aviación civil. Porque el Aeroclub Argentino, sobre la base de que era filial del Aeroclub de Francia, empezó a emitir brevets de a piloto, que era un documento civil, privado, pero era lo más parecido a un documento oficial que había. Los registros de conductor, que en el Museo del Automóvil Club Argentino hay unos cuantos de los primeros, eran un documento de la municipalidad, ¿no? O sea, estaba avalado oficialmente. Claro, la autoridad aeronáutica era un tema bastante complejo. Y ya me fui por las ramas. No, pero es muy interesante lo que está diciendo. Entonces, digamos que llega una misión italiana dispuesta a vender material militar. Hacen lo que se presumía que se podía hacer para promocionar los productos, vuelos sobre la ciudad, demuestran que se puede hacer un cruce de la cordillera de los Andes ida y vuelta, como operación rutinaria, con un avión adecuado, y ahí de nuevo empezamos la política con los chilenos. El avión de ida llevó alguna correspondencia, que le dieron, toma estas cartas para el presidente, esas cosas, llevarla para hacer un poco de faroleo. El de vuelta le dieron una hermosa bolsa con una inscripción estampada en bronce que decía República de Chile, Correo Aéreo número 1. Bien. O sea, los chilenos se pusieron en su lugar automáticamente en el primer momento. Aquí el Correo Argentino, la primera mención real que tuvo fue en 1917 y en el marco de un festival para decir, bueno, vamos a hacer algo con esto. Tarde, un poquito lentos. Sí, bueno. Y después van a aparecer otra serie de cosas. El último rápido fue el Perito Moreno, digamos, ¿no? Sí. Agnar de los argentinos. Sí, probablemente sí. Pero volvamos. Y los italianos dejaron cosas en el país para tratar de ser vendidas, o dejaron personas que se quedaron con los aviones, que trataron de formar algún tipo de empresa, que por el momento no eran mucho más que taxis aéreos o escuelas de vuelo. Pero de alguna manera, objetivo cumplido. En Argentina se supo que existía la aviación italiana y se dio trabajo, consiguieron trabajo bastante precario, unos cuantos. Eso fue en el otoño del 19. Y en la primavera del 19 llegó una misión francesa, muchísimo más estructurada,
trajeron 25 aviones de todo tipo, con la intención de mostrar los productos civiles y militares. Trajeron hangares portátiles, trajeron hidroaviones con los cuales hicieron una base de hidroaviones en San Fernando. Y San Fernando, obviamente sobre el agua, digamos. Sobre el agua, era una especie de base flotante. Ajá. Estaba por ahí donde, a la altura de la estación San Fernando del Tren del Bajo. Claro. Por ahí estaba. Claro. El lugar exacto no lo sé. Bueno, hicieron lo mismo, demostraciones. Y la primera demostración fue un servicio aéreo regular, que fue el que les comenté al principio con el horario del vuelo. Bueno, esto quedó... ¿Qué estamos viendo ahí? Eso es un biplano Farman. Este avión se usó en la Argentina, civil y militar, hasta más o menos 1919. Era lo primitivo. Y como no había aviones, porque la guerra era un embargo, apareció un francés, Pablo Castaibert, que se copió el Blériot 11 y se puso a fabricar con gran éxito este avión, que se llama Castaibert. ¿Es el primer industrial aeronáutico? Probablemente sí. No, industrial sin ninguna duda. Constructor de aviones, podemos discutirlo porque hubo unos anteriores, y llegó a exportar aviones a Uruguay. Mirá. O sea, vio la dificultad. El gran problema eran los motores. Anda a conseguir un motor de avión durante la Primera Guerra Mundial. Y tampoco había motores de coches que se pudieran adaptar porque eran pesadísimos. Bueno, vos vas pidiendo las fotos. Sí, dale con la siguiente. Bueno, este es el primer vuelo del transporte aéreo argentino. Arriba el avión. Esta postal la compré en un boliche de porquerías usadas que había en la calle Maipú, creo que era, y tiene la característica que está autografiado por Gustavo Grillón, que fue el primer piloto de un vuelo comercial en la Argentina. Mirá. Ajá. El avión es un valor histórico. Breguet 50, un bimotor, que era un bombardero, el cual le pusieron, ahí abajo un poco se ve que hay una cabina para el piloto y atrás una especie de cabina para los pasajeros. Grandes radiadores refrigerados por agua, los motores, ahí se ven los radiadores sobre los motores, y bueno, los franceses con sus clásicos uniformes y algunos argentinos que estuvieron allí. El problema era que los franceses no pudieron sostener este servicio, entonces algunos vuelos los hicieron con un avión más chiquito, el Breguet 14, que era algo así como el DC-3 francés de la Primera Guerra Mundial, un avión que servía para todo. O sea, ahí se ve la cabina del piloto, se ve la cabeza del hombre, y entre el motor y el piloto había un espacio adentro del cual hicieron un lugar donde cabían 3 personas. Debía ser una tortura volar en eso, al lado del motor, sin silenciador. Adentro de una caja. Adentro de una caja, moviéndose, porque volaban bajito en medio de toda la turbulencia, y o sea, el miedo de volar era una realidad importante en aquella época. Y si no ves nada, peor. Sí, exacto. Era un lavarropa, digamos. Era un tormento. Bueno, duró más o menos hasta fin de año ese servicio, y lo siguiente que se plantearon los franceses fue demostrar que se podía hacer un servicio regular a Mendoza. ¿Todo esto perdiendo plata o no? A caudales, a raudales. Pero plata en la Argentina, lo que dice plata, pasaría mucho tiempo que aparecían magnates de la aviación, si es que hay alguno. Claro. Bueno, el vuelo a Mendoza se hizo en 4 etapas, con 4 aviones, porque en cada etapa dejaban el avión para que lo revisaran los mecánicos y subían a uno nuevo. Y así fue que se pudo hacer sin novedad. Tardaron algo de 10 horas de vuelo efectivo contra unas 40 que tardaba el tren según el servicio que fueron. O sea, fue un éxito, pero no había ninguna posibilidad ni remota de convertir eso en algo estable. Y el último éxito de la temporada, aunque no estaba Mirta Legrand, fue un... ¿No estaba? No estaba. Vos das fe que no 1920 estaba. Todavía no estaba. Bueno. El último éxito fue un vuelo a Mar del Plata, que fue un vuelo regular,
en el cual también se cobraban pasajes. 150 pesos valía un vuelo a Mar del Plata. No te quiero poner un aprieto, pero como estamos en una conversación descontracturada, ¿tenés una relación entre el precio ferrocarril? No, pero tengo una relación precio del pasaje, precio del salario. O sea, un obrero mediano cobraba entre 150 y 200 pesos. Y un profesional recién recibido podría llegar a cobrar 400 pesos. Un empleado público 250, algo así. O sea, entonces, muy restringido. Restringidísimo, carísimo, como todo lo que tiene que ver con la aviación. Claro. Bueno, ese servicio se mantuvo también unos 15 días y ahí se dio por terminada a fin de enero el objetivo de la misión, salvo en lo relacionado con un prometido cruce de los Andes, para el cual se habían designado a 2 personas. Uno era Prieur, un oficial francés, y el otro Vicente Almandoza Almonacid, un riojano que se había ido a la guerra a enlistarse en el ejército francés. Ahí aprendió a volar y volvió ahora con un grado militar, y lo habían designado uno de los jefes de división de la misión, no porque fuera jefe, porque ahí la manija la tenían los oficiales franceses, sino porque era argentino y servía de enlace, era una especie de lobista o algo por el estilo, una función que después volvería a ocupar en Aeroposta Argentina unos 10 años después. O sea, bueno, esto es como una precursora de lo que fue después la famosa Aeroposta, de alguna manera. Yo te diría que nada que ver, en la medida que estamos aquí frente a un emprendimiento del Estado francés. Ajá. Mientras que Aeroposta Argentina fue una empresa privada francesa, subsidiada por el Estado francés sin ninguna duda, pero con otros criterios empresarios que aquí no estaban. Claro. Bueno, el asunto es que Prieur cruzó la cordillera y de vuelta con éxito. Almandoza Almonacid rompió 2 aviones antes de poder llegar a Mendoza, con lo cual quedó fuera de la posibilidad de hacer el cruce. Atribuyó uno de los accidentes a un sabotaje, cosa que a mí me cuesta creer, pero por otro lado sí lo puedo creer. Por lo que sí está comprobado es que alguna vez alguien ingresó al aeropuerto de Palomar con un balde de pintura y una brocha y pintó en el ala de un avión francés un cartel que decía "Viva Alemania". Una cuestión ideológica. Hay una cuestión ideológica. Almandoza Almonacid, a lo largo de su carrera, cuando las cosas salían mal, hablaba de sabotaje, por lo cual yo puedo ser un poco escéptico, pero no tengo nada a favor o en contra de esa versión. Uh-huh. Y entonces bueno, ahí seguimos. Y ahí se terminó la función. O sea, Almandoza Almonacid después cruzó los Andes en un avión que le dieron los franceses que habían quedado acá. Fue el primer cruce nocturno de la cordillera. Supongo que habría luna ese día. Esa noche, perdón. No deja de tener su ¿cómo se dice? No, su distinción. O sea, yo creo que en esto no hay héroes. No hay héroes, ¿no? En la aviación no hay héroes, no hay epopeyas, ni nada por el estilo. Si lo mirás así es mucho más fácil de entender. Claro. Bueno, los franceses... Pero había un espíritu de aventura. Vos hace un rato hablabas, Newbery era muy aventurero. No, Newbery era otra cosa. Pero Aarón Félix Anchorena, la madre le prometió que no, le hizo jurar que ella le iba a dejar la fortuna en tanto y en cuanto tuviera quien dejársela, digamos, porque dijo, ella no creía que pudiera sobrevivir a la... Es un poco difícil hacer una caracterología de aquella gente. Bueno, yo hablé con un sobrino nieto de él, le hice un reportaje hace muchos años para una empresa privada, y me contaba que cuando se fue a Uruguay, a Anchorena, pero no viene en realidad a esta conversación, pero sí que habiéndose apartado de la aviación, no se apartó en la ayuda o en tratar de poner parte de su dinero a disposición del crecimiento de la aviación. Es muy probable.
O sea, sin duda los que estaban en la aviación en aquella época eran aventureros. La gloriosa raza de los aventureros. Bueno, era una época de pioneros en muchos sentidos. Sí, también, sin ¿no? ninguna duda. Sí. Sin ninguna duda, era una época de grandes cambios. Un país muy virgen. Que Muy todavía sigue virgen, o siendo sea, en aviación por lo menos estaba todo por hacerse. Claro. Y se fue haciendo muy de a poquito. Bueno, mirá, yo te propongo lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con... Y lo que va a seguir cronológicamente son los ingleses. Bueno. Pero no nos va a dar para hoy. Bueno, nosotros vamos a ir haciendo entregas de esta historia que a mí me parece apasionante por dos razones. Una, porque es parte del desarrollo de nuestra aviación, a veces a los ponchazos, pero sobre todo porque la cuenta muy bien Pablo, así que si Abril nos lleva a las publicidades y yo te voy pidiendo que me pongas un like, un comentario para ayudarnos a ir evolucionando nuestro programa, y también que compartas esto porque es nuestra historia argentina de la aviación. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Estamos de vuelta con la historia del transporte aéreo en la Argentina de la mano de Pablo Potenze. ¿Cuántos libros escribiste, Pablo? Creo que 5, pero uno sobre arquitectura. Bueno, pero hay un último que todavía no lo publicaste. Hay uno que todavía no publiqué. Mensaje para los editores que quieran hacer un libro que seguramente va a ser un éxito, pero es muy difícil para un editor entender los libros de aviación a menos que esté muy metido en el ambiente. O sea, cuando yo andaba con mi primera carpeta bajo el brazo, quemando timbres de editoriales, siempre me contestaban lo que mi hijo mayor definió perfectamente: genial, no nos interesa. Bueno. Yo algo habrá que hacer para que se publiquen estos libros. Este último libro, los otros están publicados, inclusive agotados. Se consiguen algunos por Mercado Libre. Sí, Mercado Libre siempre es la gran solución. Sí. Así que bueno, los italianos, los franceses y vinieron... Los argentinos. ¿Los argentinos? No, los argentinos en el fondo eran los militares. Okay. O sea, como te dije, el gobierno no le interesaba la aviación, no le interesaba a los militares, la tenían ahí tirada como una escuela de aviación militar.
Hasta que toda esta revolución que va surgiendo después de la Primera Guerra Mundial hace que el Estado se interese un poco más por el tema y nombra jefe de la aviación de ejército al entonces coronel Enrique Mosconi. Okay. Mosconi se toma en serio la aviación militar. La militar con la civil tenía sus regios chisporroteos. O sea, hay que ubicarse en lo que era un militar en 1919-20. Un militar argentino, que como base de su formación desconfiaba de todo lo extranjero. Y la aviación era una cuestión extranjera. Claro. Entonces, la posición era por lo menos ambivalente, porque sabían que para tener aviación tenían que tener contacto con los extranjeros. Los extranjeros habían venido con estas misiones y están empezando a venir empresas. Es muy distinto recibir una misión oficial con embajador y todo, que recibir a un señor que se dice: buenos días, yo soy Shirley Kingsley y vengo a poner una empresa de aviación. ¿Y quién era este Shirley Kingsley? Y sí, bueno, era combatiente como todos. Pero, ¿qué intenciones tenía? ¿Qué clase de empresa quería poner? ¿Qué era una empresa de aviación? Claro. Porque tampoco eso estaba muy claro para nadie. Ojo que en esa época en Europa se estaban haciendo experimentos de todo tipo y lo único claro que hubo desde siempre alrededor de la aviación comercial, el transporte aéreo, es que era una actividad carísima. Y en este caso, digamos, el Estado sí empezó a poner con Mosconi dinero. Sí y no. O sea, toda esta historia es muy ambivalente. O sea, Mosconi quería desarrollar la aviación, pero desconfiaba de las empresas privadas. Las empresas privadas en ese momento fundamentalmente eran taxis aéreos y escuelas de aviación que con suerte tenían un avión. Entonces, un día, en 1920, dijo: señores, la aviación militar está en el Palomar, que es el aeropuerto militar. Así que los civiles, por favor, váyanse. Con lo cual les creó un agujero importantísimo, porque no había en Buenos Aires, donde estaba el centro de la actividad, había algún que otro aeroclub en el interior de alguna entidad. No tenía dónde ir. Entonces se juntaron el Aeroclub Argentino, Shirley Kingsley que te hablé, consiguieron un terreno en San Isidro, construyeron ahí algunos hangares y se creó el aeropuerto de San Isidro, que está atrás, estaba a la altura del hipódromo, atrás de la avenida Márquez. Okay. O sea, bastante lejos de la civilización. ¿Queda algo? ¿Ahí hay una placa o algo que recuerde? No. Pusieron alguna vez una placa, pero estuvieron años tratando de averiguar dónde había que ponerla. Es una historia poco manejada, pero el asunto es que se creó ese aeropuerto de San Isidro, donde fue a parar toda la actividad privada, aeroclubes, que había varios. Peleados entre sí, por supuesto. Como corresponde exacto. Al ser nacional. Y fundamentalmente con el Aeroclub Argentino, que sostenía: yo soy la autoridad aquí. Y Mosconi empezó a decir: no, soy yo la autoridad aquí. Claro. Entonces eso va a generar una serie de roces y resquemores que por momentos se van a hacer importantes y se van a cortar. Mosconi está muy poco tiempo, pero deja raíces en el ejército. Se va a cansar al poco tiempo cuando el ejército dice: bueno, para ser piloto hay que tener un brevet, y el brevet es este que emito yo. Y al Aeroclub Argentino lo único que le dejó como capacidad de emitir documentos fue la patente de piloto de globo, que ya no había. Claro, y hay dos cosas que te pregunto más que nada, no son afirmaciones, pero el Aeroclub seguía siendo la única entidad acreditada internacionalmente. Sí, y eso era parte del problema. Eso era parte del problema porque era un aeroclub, no era FADEA. Si hubiera sido FADEA hubiera sido mucho más fácil, porque hubiera nucleado todos los aeroclubes. Ajá. Pero vos te referís a FADA.
bueno. Más que a FADEA. Sí, a bueno, FADA, sí, a la FADA, Federación claro, Argentina sí. de Aeroclubes. Federación Argentina O CADEA. Sí. El aerodeporte, por El decirlo. aerodeporte, por decirlo de alguna manera, Claro. suponiendo que la aviación fuera un deporte, algo que no estaba totalmente registrado. Claro. Entonces, Claro, es muy difícil. Ahí no se dividía lo que era la actividad comercial de lo que era la actividad deportiva. no, y la actividad Lo que deportiva quedó era una dividido, sola. claro. La única que nació abierta como otra cosa fueron los planeadores, pero ya muchísimos años después. Bueno, hasta ese momento la división que era notoria era la militar y la civil. Era civil y era militar. Pero, ¿qué pasaba? El Aeroclub Argentino decía: yo soy el corresponsal del Aeroclub, la Federación Internacional de la FAI, Federación Aeronáutica Internacional. En Francia, ¿no? En Francia, y como tal tengo la autoridad. Y los militares, el ejército, le decían: no, vos podrás ser todo lo corresponsal de la FAI que quieras, pero la autoridad en la Argentina la tengo yo, porque soy el país sobre el que estamos actuando. Claro. O sea, eso va a ser una cuestión muy, muy larga, complicada y casi te diría violenta en las palabras, no en los hechos. Ajá. Ahora, te hago acá una pregunta, porque yo no leo sobre la historia de la aviación con ojos de historiador, lo leo como una persona que se quiere informar. Y recuerdo, puedo estar equivocado, porque la memoria no es lo que era, que Mosconi fomentó mucho que hubiera aeroclubes. Exacto, esa es la segunda parte de la historia. Okay. Seguí O sea, tu hoja de ruta. Mosconi dijo: la aviación militar, ¿qué hace? Y sobrevuela Palomar. Pero De la ahí no Argentina salió. es un país bastante grande, sobrevuela Palomar. Entonces dijo: bueno, la aviación militar tiene que llegar a todo el país. Una idea revolucionaria en ese momento, en Argentina y casi te diría que en cualquier país del mundo, salvo los con mucha tradición aeronáutica, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, ahí se le ocurrió. Entonces dijo: bueno, vamos a organizar. Él le llamó líneas aéreas. En realidad fueron vuelos especiales, pero vuelos que llegaron a todos los confines del país. Como te dije, los aviones volaban un par de horas y tenían que caer en manos de un mecánico. Y había que construir pistas. Había que construir. Bueno, eso era fácil. O sea, en todos los pueblos había un hipódromo. Y eso, en principio, servía como pista habilitada. Y la Argentina, si vos la mirás, es una gran pista, por lo menos la Pampa Húmeda. Yéndonos totalmente para otro lado. Panagra, cuando se instaló en la Argentina, utilizó aeropuertos establecidos, llámale así, pero tenía campos para emergencias, que trataba con algún chacarero y le dijo: vos me mantenés el campo plantado, si vos querés plantar, qué sé yo, pero sin mucha altura, o sea, campos de pastoreo, que yo a lo mejor algún día los tengo que usar en alguna emergencia. Claro. Y había un montón de campos que están ahí, que ahora se dice que fueron aeropuertos de Panagra, y hay quien dice que Panagra volaba a esos lugares. Mentira. Y alguna vez habrá aterrizado. Alguna vez en algunos habrán aterrizado. Pero funcionó así, o sea, la Argentina, Te hacían el plan de vuelo y te ponían alternativa la Pampa Húmeda. Sí, más o menos así. Así que bueno. O sea, el tema de los aeropuertos, para esa calidad de aviones, no era un tema grave, pero era un tema que había que tener previsto, saber: vamos a ir acá, y tenía que haber un mínimo de infraestructura, combustible, que no se cruce una vaca, tener combustible, poder albergar mecánicos, que eran militares seguramente, que iban ahí cuando había un vuelo. Pero toda esa infraestructura, Mosconi dijo: el ejército esto no lo puede pagar. Entonces, fundemos aeroclubes en todo el interior del país. Y fomentó la creación de aeroclubes, les donó aviones, compró un montón de aviones, esas cosas de los presupuestos nacionales, ¿no? Claro. Por ahí hay presupuesto para aviones para los aeroclubes, pero no hay presupuesto para organizar una aviación militar. Y bueno, Mosconi lo manejó. Las primeras
¿cómo decir? Reyertas no es exactamente la palabra. Polémicas, esa me gustó más, documentadas sobre meter la mano en la lata en la aviación argentina, son de esta época, y las escribe una persona autorizada, que es Eduardo Bradley. Ajá. Eduardo Bradley tiene un folleto, un fascículo, que se llama Estos héroes con sangre ajena, que se dedica exclusivamente a hablar de los chanchullos de Mosconi. Ah. ¿No? Si es cierto o no, no sé. Lo que sí sé es que Eduardo Bradley era muy amigo de Ángel María Zuloaga, con quien cruzó la cordillera de los Andes en globo. Y Zuloaga era muy enemigo de Mosconi, porque dependía de él del rango militar y quiso hacer algunos vuelos raíz internacionales importantes y Mosconi no lo dejó. Entonces Zuloaga se lo tenía jurada. Y la historia sigue con la historia de la aviación. El libro enseña de la historia de la aviación, se llama La Victoria de las Alas. Lo escribió Zuloaga. Si yo escribo... Había una grieta ahí. Bueno, flor de grieta. La Victoria de las Alas cuenta la historia de la aviación argentina, civil y militar. Un libro desordenadísimo, pero lleno de datos. Okay. Tiene, creo que son 1.300 o 1.600 entradas en el índice de nombres. ¿A qué no sabes quién falta? No me imagino. Enrique Mosconi. Ah. ¿Se puede escribir una historia de la aviación argentina civil y militar sin citar a Mosconi? Mi respuesta es absolutamente no. O sea que la cancelación era algo viejo. La cancelación era una cosa muy vieja. Y aparentemente funcionó porque Zuloaga quedó como el gran prócer de la aviación, casi te diría que más que Mosconi, que tiene, a pesar de que estuvo, Zuloaga fue un oficial de toda la vida de la aviación, mientras que Mosconi tuvo ese destino 2 años. Ahora, claro, se me ocurre a mí que había una simetría entre el poder de Mosconi con el poder de Zuloaga, porque Mosconi también está vinculado al petróleo. Después sí, hay una simetría y hay una cuestión de época. O sea, Mosconi se va de la aviación militar, se va a crear YPF y nunca volvió a la aviación. Esa es una realidad, ¿no? O sea, fue un tipo que estuvo 2 años, hizo un montón de cosas y en eso fue pionero porque fue el primero que dijo la aviación tiene que ser otra cosa. Todos los que vinieron después de alguna manera siguieron la escalera que había puesto Mosconi. Mientras que Zuloaga, yo te diría que su participación más importante está en la lucha, llamémosla lucha, por tener una aviación independiente del ejército, o sea, la creación de una fuerza aérea independiente. Y fíjate que su libro que te mencioné recién se llama La Victoria de las Alas. Para que haya una victoria tiene que haber habido una contienda, que en el libro no está mencionada en ningún momento. Pero el libro se publica justo en el momento en que se crea la Fuerza Aérea, lo cual da a entender que la victoria de las Alas fue la victoria de la lucha por tener una Fuerza Aérea independiente. Lo cual es otra historia también muy interesante, pero me parece que hoy ni de lejos tenemos tiempo para tratarla. Bueno, y bueno, después de esto, digamos que en esta discusión intermilitar, por llamarlo de alguna manera, había una aviación civil que también estaba funcionando un poco prendida de la teta del Estado. Sí, o sea, Mosconi gastó mucha plata en los aeroclubes del interior. Y acá empezaron a aparecer empresas, escuelas fundamentalmente, otros aeroclubes, a los cuales el Estado de alguna manera algo les dio. Para empezar, los terrenos. Bueno, hay mucho también donación, ¿no?, de terrenos. Por ejemplo, Morón, San Justo. Morón fue expropiado.
San Justo siempre fue del gobierno, del Estado. Sí, no, pero hay familias que destinaron eso hay antecedentes, por ejemplo, los Merlo, creo que de parte del campo lo dijeron. Y es más, hay discusiones que dicen que en caso de no ser un campo de aviación deberían volver al patrimonio familiar. Eso pasa con las expropiaciones. Ajá. O sea, hasta donde yo llego, hubo expropiaciones para esos destinos, aparte en épocas distintas, porque, bueno, y en condiciones distintas. Una cosa es el campo donde el intendente, que por ahí era un campo de tierra pública. Es interesante, puedo decir, la expropiación es con un objetivo. Exacto. Cuando el objetivo dejó de estar, hay que devolverlo. Pero claro, por una cuestión constitucional no se puede expropiar sin indemnizar. Sí. Entonces, pero igual, sí, podemos entrar en análisis de leyes. Pero bueno, lo cierto es que si vos revisás, no hay que ser demasiado investigador, por tomar Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tenés cantidad de lugares para la aviación, ¿no? Sí, o sea, en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, debe haber unos 15 aeropuertos más o menos. 14 si sacamos a Don Torcuato, pero algunos no, más un montón de helipuertos. Pero es un poco como las canchas de fútbol. Ajá. ¿De dónde salieron los terrenos de las canchas de fútbol? No lo sé, no me he puesto a estudiarlo, pero hay un indicio muy fuerte. Están todas pegadas a una vía de tren. Claro. Señal que fueron terrenos ferroviarios. Claro, bueno, era una Argentina también con mucho espacio disponible. Sí, sin ninguna duda. Un gran Buenos Aires con mucho espacio, pero vos tenés siempre Moreno, Palomar, Morón, San Justo en su momento, Don Torcuato muchos años después, San Fernando, Quilmes, La Plata, bueno. Mira, Palomar era un campo de pastoreo. Longchamp era un hipódromo. O sea que se siguió siendo hipódromo, se usó aeronáuticamente algún tiempito y no pasó más. Morón fue alquilado en un momento que había mucha tensión porque hubiera un aeropuerto oficial de Buenos Aires, año 26, 27. Porque ese fue el aeropuerto internacional. Después. Exacto, que después con los años se incorporaron más terrenos. O sea, si vos mirás Morón, es un cuadrado que por un lado le sale una pista. Y eso fue expropiado alrededor de la llegada de Perón. Ezeiza fue expropiado todo. Aeroparque nunca se sabrá qué es, qué puede ser, qué no será, qué no fue, de dónde lo sacaron, pero son terrenos ganados al río, o sea que en principio no había nada ahí. Don Torcuato era privado y lo compraron los privados. Supongo que algún manguito del Estado debe haber pasado por ahí. No sé. En la compra del terreno, no te digo en otras cosas. Sí. Se subsidiaba la nafta en esa época, o sea... Sí, durante muchos años, hasta Cavallo. Sí, hasta la época de Cavallo. O sea que ahí alguna plata del Estado pasó. San Fernando era estatal. Fue un terreno, no sé de dónde salió el terreno. No, pero ahí funcionó mucho tiempo la Escuela de Aviación Civil. Sí, pero digamos, se pensó desde el día que se inauguró San Fernando, se pensó que iba a ser el gran aeropuerto de Buenos Aires. Eso te lo dicen todos los que inauguran algo, te dicen, esto va a ser en el futuro. Ahora, dejando de lado esta parte de la historia, este segmento de la historia, nos queda poco tiempo, pero después de estas cuestiones militares, el surgimiento, la discusión, la polémica, vinieron los ingleses. Vinieron norteamericanos, esos fueron los dos más notables. O sea, los ingleses vinieron dos grupos, uno de la Handlepage, que se instaló en Castelar, el aeródromo de Castelar. Lo dejamos planteado como para después engancharlo con la próxima exposición, así contamos con las fotografías de los ingleses y lo que venga después en tu planteo de la historia aerocomercial argentina. Bueno, de acuerdo. De acuerdo. Así que muy interesante, creo que hemos roto la inercia de
tratar sobre la aviación, sobre cómo fue este surgimiento con todas sus idas y sus venidas. La historia es un poco así siempre, pero comprender un poco nuestro pasado también nos ayuda a reflexionar dónde estamos y tal vez proyectar mejor hacia el futuro, ¿no? Así que bueno, gracias Pablo. La idea es hacer uno de estos programas al mes para que podamos ir de a poco asimilando nuestra historia aeronáutica argentina. Gracias por estar ahí y nos vemos el próximo jueves. Chao.